dice que se reconoce posteriormente a valor de adquisición menos su depreciación acumulada y el deterioro acumulado. Entonces, cuando dice al final deterioro acumulado, entonces eso quiere decir que la valoración posterior de un bien de uso despreciable busca deterioro. ¿Y cuándo tengo deterioro? Cuando mi valor libro del activo es superior al valor, al importe recuperable. Entonces, y el deterioro es un concepto de pérdida. Entonces es una cuenta de resultado. Y deterioro acumulado es una cuenta complementaria del bien de uso. Lo mismo va a ocurrir cuando veamos los intangibles. Ahí, ¿no es cierto? También vamos, primero se amortiza un activo intangible y después aplicamos el test del deterioro. Entonces, tenemos que ir trabajando con estos dos conceptos que son valor razonable y deterioro, porque tiene efectos significativos en la valoración de los bienes de usos depreciables. Y no depreciable, porque vemos también que busca en deterioro, ¿no es cierto?, un bien, un terreno o un terreno en comodato. Eso va a depender de la política de la municipalidad. Entonces, tenemos entonces aquí este tema, ¿verdad? Deterioro acumulado. Entonces, vean, ¿no es cierto? Vean esta situación. Estamos en el código 148. En el código 148 tenemos deterioro acumulado de las herramientas, de los activos vivos, de terreno, de infraestructura pública, viene en concesión, donde todo hasta 148, ustedes van a tener que buscar el importe recuperable para poder determinar si hay deterioro o no hay deterioro en estos bienes del código 148, de los bienes de uso depreciables. Por ejemplo, aquí tenemos el deterioro acumulado terrenos, o sea, existe la probabilidad de que un terreno esté deteriorado. ¿Y cuándo podría ocurrir eso, por ejemplo? Bueno, supongamos que, ¿no es cierto?, un vertedero cercano podría, ¿no es cierto?, impactar el valor comercial del terreno. Entonces hay situaciones especiales. Por ejemplo, acá también tenemos deterioro acumulado para los bienes de uso. Tenemos deterioro acumulado para el edificio en leasing, ¿verdad? Y entonces acá tenemos deterioro acumulado de terreno en leasing, de estructuras móviles, mobiliario de uso público, otros bienes de uso depreciable. Entonces, ¿cuál es la técnica para determinar si hay o no deterioro de valor de un activo? El bien de uso depreciable, por ejemplo, supongamos un edificio, yo lo descompongo y deprecio. Recuerden que la depreciación es por componente. Entonces, tengo que buscar después deterioro. ¿Y cuándo hay deterioro? Cuando el valor libro del activo, bien de uso depreciable, es más alto que el valor, el importe recuperable o el valor razonable. También aquí hay un tema que tenemos que tener dominado, que es algunas definiciones, como por ejemplo el importe recuperable. El importe recuperable es el monto mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso. Y el precio de venta neto es el precio de venta menos la comisión de vender. Y el valor de uso son flujos futuros que el activo genera traído a valor presente descontado en la tasa de interés. Entonces, yo tengo una máquina, por ejemplo, y ¿no es cierto?, inicia su proceso de uso. Entonces produzco y vendo, produce y vendo. Entonces, ¿qué es lo que hago en el año 1, el año 2? La deprecio, ¿no es cierto? Pero en algún minuto necesito ver la factibilidad de
determinar el deterioro de valor de la máquina. Entonces, el deterioro, insisto, esto lo voy a repetir varias veces porque es un concepto difícil. Entonces, el deterioro nace cuando el valor libre del activo está más alto que su importe recuperable. Como el importe recuperable es igual al monto mayor entre el precio de venta y la comisión de vender y su valor de uso, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, que calcular ambos valores. Elegimos el monto mayor y ese monto mayor lo comparo con el valor libre del activo que estoy midiendo. Si este valor libre está más alto que el importe recuperable, entonces tengo deterioro. Y contabilizo deterioro de valor del activo a una cuenta deteriorado acumulado del activo. Si ustedes ven, el deterioro acumulado es la 148. Y yo dije que el activo primero se deprecia y después busco deterioro. Bueno, aquí, en este plan de cuenta, el deterioro acumulado tiene el código 148 y la depreciación acumulada tiene 149. No va en el orden, ¿no es cierto?, que en contabilidad debe ser primero la depreciación acumulada y después ver si hay deterioro. Y si hay deterioro, yo lo registro entonces, deterioro de valor del activo, que es una cuenta de resultados, a una cuenta de deterioro acumulado del activo, que es una cuenta complementaria del activo. Señalado eso, entonces, vemos que entonces el activo se presentará en los estados financieros con su valor bruto del activo, luego con su depreciación acumulada y luego con su deterioro acumulado. Y eso me entrega entonces un nuevo valor libre. Ese nuevo valor libre es el que inicia para el periodo siguiente de precio y después hago el test para ver si tengo deterioro y así sucesivamente. Entonces, es importante que primero la depreciación acumulada y después tenemos deterioro acumulado. Esa diferencia entre el valor bruto menos la depreciación acumulada menos deterioro acumulado me da el valor libre de un activo con deterioro. ¿Vale? Entonces, eso estaría el deterioro. La depreciación acumulada está en la 149 y el código 148 está el deterioro acumulado. Entonces, con respecto a los activos intangibles, ¿qué tenemos? En realidad, bueno, comprende los activos identificables de carácter no monetario, sin apariencia física, que pueden ser medidos o generados internamente por la municipalidad. Entonces yo puedo tener activos intangibles adquiridos, comprados, y también puedo tener activos intangibles generados internamente. Ya tengo. Entonces, también hay activos intangibles con vida útil definida e indefinida. Si es definida, se amortiza. Si es indefinida, no se amortiza. Si es definida, se amortiza y busca deterioro. Si es indefinida, no se amortiza, busca deterioro, pero el deterioro no se recuperará. Y si tengo un activo intangible, ¿no es cierto? Un activo intangible con vida útil definida, se amortiza, busca deterioro, y el deterioro se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. Entonces, ahí tenemos otro concepto que usted tiene que marcar y recordar, porque eso después lo vamos a volver a ver en el curso siguiente. Entonces, el deterioro se recuperará en este activo intangible con vida útil definida, se recuperará hasta el valor libre sin deterioro. Lo mismo pasa con los bienes de uso depreciables. El deterioro se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. Entonces, ahí hay que retrospectivamente, ¿no es cierto?, volver al periodo inicial
para posicionarse en el periodo en donde el activo se recupera. Y entonces solo será posible recuperarse hasta el valor libre del activo de ese periodo, hasta el valor libre del activo, como si nunca se hubiera deteriorado. Entonces, eso está escrito en la resolución 3, en todo lo que son propiedades, ¿no es cierto? Propiedades, planta y equipo, y el tema del deterioro. En la página 126, en la resolución 3, usted tiene lo que significa un deterioro. Y en la página 100, en la 130, ¿no es cierto?, del manual de la resolución 3, usted tiene ahí la definición de la reversión del deterioro. Entonces, esta amortización acumulada de activo intangible, yo amortizo, y luego, una vez que yo amortizo, voy a tener el valor libre del activo, y entonces hago el test del deterioro. Y si tiene deterioro, el activo intangible, entonces usaremos la cuenta 153, de acuerdo a su nivel 1, ¿no es cierto? Tenemos entonces la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, donde tengo deterioro acumulado de páginas web, de patentes y derechos de autor, programas y licencias computacionales, sistemas de información, y también derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, y otros intangibles. Entonces, otros activos intangibles. Entonces, tenemos que conocer por dónde transita el deterioro de valor de los activos. La resolución 3 dice, ¿no es cierto?, que dice que en el párrafo 2 de la página 126 dice claramente que el deterioro no aplica a la existencia, no aplica a los bienes financieros, no aplica, ¿no es cierto?, a los activos generados en la determinación de los beneficios de los trabajadores, no aplica en los activos biológicos y tampoco aplica en las propiedades de inversión, ¿vale? Entonces, pero sí aplica, por ejemplo, en los bienes de uso depreciables, ¿no es cierto?, y no depreciables. También aplica deterioro de valor en los activos intangibles. También aplica, por ejemplo, ¿no es cierto?, en deterioro de valor, por ejemplo, en el leasing financiero. Entonces, tenemos que dominar estos pasos, ¿no es cierto?, que genera obligatoriamente en la resolución 3 con respecto al deterioro de valor de los activos. Entonces, como pueden ver acá, en la 154, donde vemos las propiedades de inversión. ¿Qué son las propiedades de inversión? Son bienes de uso, pero que usted no la usa. Entonces, el legislador puso propiedades de inversión. Son bienes que usted no va a usar. ¿Quién los usa? Un tercero. Entonces, ¿para qué tengo propiedades de inversión? Bueno, la misma resolución 3 dice que es para generar plusvalía o simplemente ingresos. Ingresos que le puede generar producto de un arrendamiento, ¿no es cierto? Usted es el arrendatario, usted es el arrendador y tiene un arrendatario que es interesado en utilizar la propiedad de inversión. Entonces usted reconoce ahí, ¿no es cierto?, ingresos por el arrendamiento de una propiedad de inversión. Entonces, esa es la razón por la cual las propiedades de inversión usted no lo deprecia. ¿Quién lo deprecia? El que lo usa. Entonces, un bien de uso es diferente a propiedades de inversión, porque los bienes de uso usted sí lo utiliza. Y porque lo utilizan, lo deprecia. Lo mismo pasa con los activos intangibles. Como usted lo usa, usted lo amortiza. En cambio, las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, pueden ser edificaciones, terrenos, ¿no es cierto? También pueden ser edificaciones de inversión en leasing y terrenos de inversión en leasing. Entonces,
Usted, de acuerdo a su nivel, 1, 2, 3, 4, entonces lo clasifica con el código 154. Como ve, usted aquí, ¿qué es lo que hace? Solo lo mide al término del periodo, no lo deprecia. Entonces, aquí tenemos propiedades de inversión. Ya. Y como ve, ¿no es cierto? Aquí propiedad de inversión. No aplica depreciación, tampoco aplica deterioro. No hay deterioro acumulado aquí. Y si no hay deterioro acumulado aquí, no hay deterioro, una cuenta de resultados. Los activos biológicos, ¿no es cierto? Sí, usted, como ve aquí en forma cronológica, primero deprecio y después busco si tengo deterioro. Entonces, en algunos deterioros, en algunos activos biológicos, sí aplica, ¿no es cierto?, para el sector público el deterioro de valor, el que nosotros conocemos. Así entonces tenemos que los activos biológicos comprenden los productos agrícolas hasta el momento de su cosecha o recolección, y a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. Ahí tenemos el primer nivel: plantas, árboles, bosques y animales. Luego, ¿no es cierto?, esto se deprecia, ¿no es cierto? Se deprecia la planta, los árboles y el bosque, y también los animales, ¿no es cierto? Es medio raro para uno que no maneja mucho este asunto, pero sí, pues, por ejemplo, la depreciación de los animales. Bueno, pues la vida útil podría ser, ¿cierto? Con la vida útil que uno le asigna. Por ejemplo, estos perritos ovejeros que, ¿no es cierto?, hacen una función de acarrear, ¿no es cierto?, o dirigir las ovejas. Entonces, cumplen una función súper importante. Entonces, pero todos sabemos que tienen una vida útil estimada y después ya no trabajan en los términos que uno productivo, entonces uno los retira y le da descanso. Entra otra camada de perritos una vez que están entrenados para esta actividad. Entonces, y bueno, estos activos biológicos, ¿no es cierto?, también buscan un deterioro, como aquí está señalado. Entonces, el deterioro acumulado comprende el monto acumulado de deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro de los productos agrícolas y activos biológicos adicionales y diferentes del reconocimiento de la pérdida por depreciación. Entonces, el deterioro es diferente a la depreciación. La depreciación es un patrón de consumo de una máquina para un determinado periodo. Entonces, una máquina se deprecia, por ejemplo, por la vida útil que uno le puede asignar, por métodos decrecientes y también por unidades producidas. Entonces, representa el patrón de consumo por el uso de la máquina. En cambio, ¿no es cierto?, el deterioro acumulado es producto de una medición de mercado del bien. Entonces, yo cuando tengo deterioro cuando el valor libro está más alto que su importe recuperable o monto recuperable. Y entonces ese deterioro es una cuenta de resultado pérdida y la contracuenta es deterioro acumulado. Entonces, esa es como ¿no es cierto?, la relación deterioro acumulado en la cuenta de resultado pérdida y deterioro del activo es una cuenta de resultado pérdida. Deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activo con saldo acreedor. Entonces, eso es lo que tenemos que ir conociendo. El código, la 148, que usamos, que sería el deterioro acumulado.
es la cuenta complementaria de activos. Y después vamos a ir, cuando lleguemos a las cuentas de resultados, donde encontramos la cuenta deterioro, y vamos a encontrar otra cuenta también que se llama reversión del deterioro, ¿vale? Entonces, eso. Los costos de inversión, ¿no es cierto?, comprende los costos incurridos en la ejecución de iniciativas de inversión en curso. Estos también sufren, ¿no es cierto?, deterioro. Esta medición buscan deterioro. Entonces, los costos de inversión son activos, ¿no es cierto?, que son desembolsos, que para, ¿no es cierto?, estudios básicos, gastos administrativos, consultoría, costos acumulados de estudios básicos, y así. Entonces, tenemos acá costos acumulados, ¿no es cierto?, de proyectos. Vea el nivel. Entonces, es importante. Y luego, acá, ¿no es cierto?, tenemos el deterioro acumulado, de costos acumulados de proyectos. Entonces, comprende el monto acumulado de deterioro producto de la interrupción de la construcción de la obra antes de su puesta en marcha. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que trabajar con nuestra resolución 3 y ver, ¿no es cierto?, los elementos del activo de estos proyectos en formación, para luego buscar, ¿no es cierto?, medirlo en la valoración posterior. Bueno, el leaseback, otros activos que encontramos en la 181. El leaseback, ¿qué es el leaseback? El leaseback es un instrumento financiero como el leasing. En el leasing, yo tomo leasing para liberar recursos, ¿no es cierto? No tener que usar dinero disponible cuando tengo una opción del leasing. Y entonces tomo el tema del leasing y pago una cuota, ¿no es cierto?, con opción de compra, y ejerzo la opción de compra, y ahora tengo el activo, no solo tengo el control, también tengo la propiedad. Entonces, un leaseback es cuando usted es dueño de, la municipalidad es dueño del edificio consistorial y necesita recursos. Ya agotó todos los otros medios, porque esta es una decisión difícil, no solo para la administración financiera, sino que para la gerencia y el directorio. Tenéis que explicar que, chiquillos, no tenemos plata, así que vamos a tener que vender el edificio. Pero no se preocupen que vamos a seguir trabajando aquí mismo, pero ahora ya no somos los dueños es el banco o la institución financiera que hicimos la transacción. Y entonces el leaseback es, yo tenía la propiedad del edificio y ahora voy y lo vendo. Por supuesto que solo en esa primera pasada, digamos, usted reconoce una pérdida y el banco reconoce una ganancia, dado que el banco siempre le va a ofrecer, ¿no es cierto?, un dinero menor a lo que vale realmente el bien. Sin embargo, la característica que tiene el leaseback es que si usted paga las cuotas, entonces podrá recuperar el bien a través del último pago de la cuota. Entonces, eso. También el leaseback ha sido denominado, ¿no es cierto?, con otro nombre que se llama hipoteca revertida. Una hipoteca revertida. En el mercado existen muchos instrumentos financieros y la hipoteca revertida es una de ellas. Entonces, en algún minuto en Chile quiso, ¿no es cierto?, se quiso usar
esta herramienta, sobre todo en aquellas personas que ya habían pagado su casa. Sin embargo, motivo de la vejez y la productividad ya no es la misma cuando uno es mayor, entonces queda fuera de mercado, cuesta encontrar trabajo. Entonces, para no perder el nivel de ingreso o resolver un poco el nivel de ingreso, entonces la persona podría hipotecar su casa con un banco en condiciones, ¿no es cierto?, de recibir una pensión adicional producto de esta reversión hipotecaria. Por supuesto que la gente no conoce muy bien cómo funciona, es reticente a hacer esto porque desconfía del instrumento, y por supuesto que los herederos con mayor razón no están de acuerdo, porque los herederos no pueden creer que lo que pensaban que el padre iba a dejar, o la madre, que es la vivienda o las viviendas, entonces a través de una hipoteca revertida. Entonces hay reticencia a apoyar ese instrumento. Pero para los que conocemos, hay ciertas cláusulas que son importantes en una hipoteca revertida. ¿No es cierto? Si la persona fallece al mes siguiente o al año, el banco no se queda con todo. Una parte es para los herederos y otra parte es para el banco. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de cuánto haya vivido la persona desde la fecha del contrato. Entonces, hay una estimación. Entonces, y el contrato permite entonces desarrollar o resolver el tema eso del fallecimiento final. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Y por supuesto que el banco pierde cuando la persona tiene larga vida. Entonces, al final se queda el banco con una hipoteca en la cual la persona ya gastó todo el dinero y sigue viviendo. Entonces, hay riesgo por ambos lados. Y recuerden que hay estudios que indican que el ser humano, yo creo que el nuevo ser humano, el que viene naciendo, ¿no es cierto?, tiene una expectativa de vida hasta 130 años. Así que ojo con eso, sobre todo los que tienen nietos jóvenes que recién están comenzando. Esos niños tienen una expectativa de vida de 130 años. Entonces, ya esto es una realidad. El ser humano es más longevo que antes. Y bueno, esto genera un problema, ¿no es cierto? Feliz por un lado, un problema por el otro, que es cómo vamos a vivir tanto sin recursos o en una situación de total austeridad, ¿verdad? Si a los 100 años estamos bastante ya débiles, bueno, pero estos jóvenes, eso les va a pasar cuando tengan 130 años. Entonces, pero hay que llegar con plata, digo yo. ¿No es cierto? Hay que llegar con una buena cuenta de ahorro. El tema está en el ahorro. Nosotros, me refiero a latinoamericanos, somos malazos para ahorrar, porque siempre pensamos que en los dichos, ¿no es cierto? Y lo bailado y lo comido, no me lo quita nadie. Pero bueno, cuando llegamos, el que bailó mucho con el que bailó poco, al final de los días, hay una tremenda diferencia en cómo uno vive. Entonces, el ahorro es un tema clave en cómo uno termina los días, su vida, ¿no es cierto? Abandonado o acompañado en algunos casos. Entonces, no sé, ahí hay un tema. Pero el ahorro no ha sido retirado en esta ecuación. ¿Por qué? Porque si yo ahorrara desde el día que nací al día en que me voy a jubilar, eso es mucho dinero, mucho dinero. Fíjense ustedes que ustedes pueden hacer la ecuación, si es fácil la ecuación en Excel.
pueden colocar el dinero, no calcular, ¿no es cierto? Si ustedes quieren tener, por ejemplo, 100 millones, bueno, ¿cuánto dinero necesito ahorrar ahora para tener 100 millones en 30 o 40 años más? Ojo que el poder adquisitivo ahí es el mismo. Entonces, por eso se hace la ecuación. Ahora, lamentablemente, mucha gente no tiene una buena pensión, pero es producto de lo alto y bajo, de trabajar, no trabajar, de tener laguna, y a eso le agrega ingresos bajos. Nada que hacer, ¿vale? Entonces son situaciones que creo yo que si no quiero tener pensiones bajas como gobierno, uno tiene que procurar siempre que el país esté en crecimiento y un mínimo, ¿no es cierto?, de cesantía, un mínimo, 5%, 6%, 7% máximo, ¿no es cierto?, de cesantía. Y el resto todo el mundo trabajando. Entonces el país podría, al crecer y crear incentivos laborales, potenciar ese famoso pilar solidario. Bueno, entonces en la 214 tenemos depósitos de terceros, después acreedores, ya estamos en los pasivos. Esa 215 también es muy larga, ¿cierto? Que ustedes la dominan muy bien. Ahí yo me la salto. Entonces, porque ahí no hay grandes novedades. Pero más abajo sí. Por ejemplo, vamos a las cuentas. Aquí tengo los arriendos, cursos de capacitación. Entonces las 215 son cuentas de pasivos. En la 216 tenemos ajustes a disponibilidades. La 221 cuentas por pagar. La 222 otro pasivo, 224 provisiones. Ahí tenemos provisión por impuesto a la renta, provisión por desmantelamiento y rehabilitación a corto plazo. Fíjense ustedes que esta cuenta a corto y largo plazo, nosotros estamos acá abajo también. Estas provisiones de impuesto a la renta es cuando la municipalidad desarrolla actividades del artículo 20. Vimos más arriba que también tenía PPM y tenía IVA, crédito fiscal. ¿Recuerden eso? Entonces, claramente es probable que una de las 345 municipalidades sea contribuyente de impuesto de primera categoría y además contribuyente de IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que desarrolla actividades del artículo 20 del 1 al 5, de acuerdo a la ley de la renta, y desarrolla actividades de acuerdo al decreto de ley 825, es decir, actividades afectas a IVA. Bueno, si es así, entonces va a tener que separar, ¿no es cierto? Para determinar la base imponible, va a tener que separar, ¿no es cierto?, los ingresos y los gastos que son propios de la municipalidad y los ingresos y gastos que son tributarios. ¿Vale? Entonces, ahora, una corporación municipal, primero que todo, una corporación municipal es un contribuyente no sujeto al artículo 14 de la ley de la renta. Eso es lo primero. Segundo, si yo desarrollo actividades del artículo 20 de la ley de la renta, entonces voy por opción, ¿no es cierto? Voy a quedar en el artículo 14, letra D, número 3. Si yo desarrollo actividades del artículo 20, del 1 al 5, voy a quedar en el artículo 14, letra D, número 3. ¿Vale?
nunca una corporación municipal va a pertenecer al artículo 14, letra A. ¿Vale? Recuerden eso. Y también deben recordar de que desde el 1 de enero del 2021 ya no aplica corrección monetaria a los elementos del estado financiero. No aplica corrección monetaria. Hoy usted lo que hace es medir los activos y pasivos al término del periodo, medirlo. Por eso que la estructura de la resolución 3 primero le indica el concepto de la partida, segundo, la valoración inicial y su valoración posterior. En esa valoración posterior, usted hace los ajustes del activo y de pasivo con efecto en resultado o con efecto en patrimonio. Va a depender. Pero ya no aplica corrección monetaria. Entonces, es importante eso. Las provisiones de los beneficios a los empleados también es una partida, ¿no es cierto?, que requiere atención y conocer la metodología de cálculo. En las cuentas de patrimonio tenemos entonces el patrimonio institucional, ¿no es cierto?, el resultado acumulado que representa los resultados de periodos anteriores y el resultado del periodo, ¿no es cierto?, eso sí, y ajustes de primera adopción. El ajuste de primera adopción es una cuenta que se va a utilizar ahora, en el 2021, para cuando usted haga la convergencia de activo y pasivo con efecto en la cuenta de ajuste de primera adopción. Y finalmente otros efectos patrimoniales. Yo le llamo ajustes que aumentan o disminuyen el patrimonio. Bueno, luego en el título 4 tenemos el grupo 43, subgrupo 431. Y ahí tenemos los ingresos patrimoniales. Acá, en este 452, tenemos venta de existencia. Entonces, ya estamos en las cuentas de resultados. Entonces, tenemos ingresos, tenemos venta de existencia. Comprende los ingresos provenientes de la venta de existencia adquirida y o fabricada para la venta o para someterlo a un proceso de transformación para su posterior enajenación. Entonces, supongamos en el caso de la farmacia. Si ustedes tienen farmacias, ¿no es cierto?, populares, bueno, ustedes compran los remedios y lo venden, ¿verdad? Ahí tienen que resolver un problema con impuestos internos, ¿no es cierto?, con consulta a impuestos internos, o se cuelgan sobre una resolución que el propio servicio emitió a alguna de estas municipalidades que tienen farmacias populares. Entonces, pero cuando yo vendo el producto, ¿no es cierto?, cuando yo compro, genero la cuenta mercadería, por lo tanto tengo mercadería, ¿no es cierto?, activos para enajenar. Y cuando yo vendo, reconozco la cuenta por cobrar, ¿no es cierto?, contra el ingreso. Y luego reconozco el costo de venta contra mercadería. Entonces, la venta, esas son la venta de las mercaderías. Como ven ahí, venta de existencia. La venta de bienes de uso. Bueno, los bienes de uso se están vendiendo, ¿no es cierto? Terrenos, edificaciones, vehículos, muebles, etc. Entonces también tengo ingresos por la venta de estos bienes de uso, depreciables, no depreciables. También tengo ingresos por la venta de activos intangibles. Ahora,
La venta de propiedades de inversión también sucede, ¿no es cierto? Recuerde que las propiedades de inversión son bienes que usa otro, ¿vale? Entonces, que yo los tengo por la generación de plusvalía o por generación de ingresos que me genera el arrendatario. Nosotros somos el arrendador. Facilitamos entonces el activo propiedad de inversión para y esto nos genera ingresos. También tenemos venta de activos biológicos y así sucesivamente, ingresos. Y aquí, ¿no es cierto?, en la 463, ajustes, ¿verdad? Tenemos aquí donde tenemos que colocar atención, porque ven ustedes, ¿con qué nos encontramos? Con una cuenta nueva. ¿Cuál es la cuenta? Reversión. ¿Ya? Entonces los ajustes comprenden los ingresos por concepto de fluctuación de cambio, variación de la unidad de cuenta, la UF, la UTM, la UTA, ¿no es cierto? Índice IPC, ajuste por deterioro y provisiones. Yo le insisto en la contabilidad ni SP no aplica corrección monetaria. Bueno, ¿qué es lo que es la reversión? La reversión, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un activo que se deteriora permanentemente, año 1, año 2, año 3, año 4, y de repente el activo se recupera, a eso nosotros le llamamos reversión del deterioro. Y entonces la reversión del deterioro es una cuenta de resultados ganancia con saldo acreedor. El deterioro de valor de un activo es una cuenta de resultados pérdidas con saldo deudor. La reversión, ¿no es cierto?, de deterioro es una cuenta de resultados ingreso con saldo acreedor. ¿Y qué significa eso? Significa que el deterioro se recuperó. ¿Pero cómo? ¿No es cierto? Se recupera el deterioro. Bueno, el mejor ejemplo es difícil que se recupere, pero se puede recuperar. El mejor ejemplo es lo que estamos viviendo hoy día con los automóviles usados. Cuando uno compra su automóvil nuevo, lo único que viene después es que su automóvil se empiece a desvalorizar. Por lo tanto, esos son indicios de deterioro, producto de que la economía, ¿no es cierto?, está activa, entonces uno compra, renueva su automóvil y nadie quiere los autos usados, entonces para venderlo lo vendemos barato. Pero ahora no, ahora producto de una escasez de reposición de automóviles nuevos. Entonces, ¿qué pasó con el vehículo usado? Se recuperó. Ese es un ejemplo, pero es un caso especial, producto de una economía en una etapa especial también. ¿Por qué? Porque la pandemia no solo afectó al ser humano, sino que también generó en muchas empresas del mundo atrasos en la producción. Por ejemplo, hay una empresa de alto nivel que tiene una ventaja como de 10 años con respecto al resto del mundo. Esta empresa está cerca de Taiwán. Entonces, es una empresa que se especializa en la fabricación de los chips que traen los automóviles y que traen los computadores también. Entonces, esa empresa no da abasto. Hoy día está 100% al máximo, ¿no es cierto?, de su capacidad de producir, pero así todo no será posible normalizar la producción de vehículos y computadoras y todo lo que tiene, todos los que tienen este chip.
en un par de años. Entonces, claramente que todo subió hasta que esto vuelva a la normalidad. Y esta empresa tampoco es fácil de reemplazar por otra. ¿Por qué? Porque por lo que yo les menciono, tiene una ventaja importante en el conocimiento, ¿no es cierto? Y en el conocimiento y en los métodos de producir chip. Ustedes saben, chip es una cosa pequeñita. Imagínense usted los materiales que se necesitan y el método de producir, ¿no es cierto? Y a eso usted le agrega el conocimiento, lo intangible, ¿no es cierto? Le agrega el conocimiento en el chip para que se activen, por ejemplo, en un automóvil las puertas, el aire acondicionado, las luces, el tablero, ¿no es cierto?, de información, donde tenemos la temperatura, la velocidad, etc. Entonces, es un tema que va a requerir su tiempo en la recuperación. Bueno, entonces, la reversión del deterioro es una cuenta de resultado o ganancia. Recuerde eso, la reversión del deterioro es lo contrario a deterioro. Deterioro es una cuenta de pérdida con saldo. Bueno, yo quería hablar de este tema también de ¿no es cierto?, acá arriba teníamos, parece, el tema de la provisión por rehabilitación. Ajuste, provisión por desmantelamiento o rehabilitación, ¿no es cierto?, de corto plazo. Resulta de que cuando usted tiene, si usted revisa arriba los bienes de uso, ¿no es cierto?, todas estas erogaciones capitalizables y cierre de planta o rehabilitación o desmantelación, ¿no es cierto?, de un bien de uso. Esto genera una contracuenta que se llama provisión por desmantelamiento o rehabilitación. Entonces, yo tengo un pasivo y un activo, ¿no es cierto? El pasivo lo reconozco a la fecha, ¿no es cierto?, que reconozco el activo. Sin embargo, esa provisión sufre ajustes anuales. Ponte tú que sea una desmantelación o rehabilitación a 30 años. Entonces, esos valores en la contabilidad están a valor presente. Sin embargo, esta provisión que yo reconozco, tengo que ajustarla anualmente, ¿no es cierto? Si la tasa de interés sube, la provisión cae y tengo que ajustar entonces la provisión. Y entonces siempre la provisión va a ser contra resultado. Ese ajuste siempre va a ser contra ajuste. Entonces en el año 5, en el año 6, 7, 8, todos los años, de acuerdo a la tasa de interés. Hoy día la tasa de interés está subiendo. Si yo tengo una provisión, si sube la tasa de interés, el flujo cae. Y si cae, entonces tengo que ajustar la provisión contra el resultado. ¿Ya? Entonces esa provisión va a tener movimiento a través del tiempo. En la medida que el dinero, ¿no es cierto?, se fluctúe de valor. Buenas tardes, ¿Verdad? profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. José Antonio por acá. Bien. Estábamos en hora de colación, nos pasamos 5 minutos, pero no lo quería interrumpir. Bueno, gracias. Nos vemos. Sí, a las 14:50 para respetarle la hora de colación a los alumnos. ¿Te parece? Ok. Que estén Listo. bien. Chao, Buen chao. almuerzo.